Eskerrik asko, Xanti, gauza ematen dit hemen goian egotia eta bera horrazpia, baina, esan diat hemen gainean jartzeko eta hemen eseri naiz. Bai, aldez aurretik ongi etorri, egia esan, iaz, hasi ginean pixka otola arkitekturataz eta filmintzariataz hitz egiten, interesgarria zen lehenengo momentutik, lehenengo unetik proiektu alde batetikan bilatzen duna da hirietan, halako espazio urbanoetan nolabait beste ikuspuntu batetik behiratzea eta ikustea nola elkartzen dira hor jendean, nola ikasten dira elementuak. Hasi ginen proiektuarekin eta iaz nahiko ondo funtzionatu zuen, egia esan konten bukatu genuen eta horrek eman zigun pixkat indarrak eta batez ere bultzada beharra, aurten pixka bat egiteko, eta egia esan aurten indeguna izan da denbora gehiago erabili hau dena montatzeko. Horreatikan egitaragua osoagoa dago, horreatikan elementu berriak sartu dira egitaraguan, eta azkenian mantentzen dugu iazko nolabait formatoa, proiekzioak eta proiekzioak bukatzerakoan tailerrak eta biharamunean balako workshop Kristinaenean, baina aurten ere elementu berri bat sortu da eta nik uste dut oso erakargarria dela eta da batez ere ondarra ditzen da el resto. Da nolabait hiriaren leku iskutatuta edo oso aksesibles dian lekuak pixkat arakatu ikusi, sentitu, begiratu, horreatikan zabortiketara jungo gea, horreatikan lurrazpia jungo gea, horreatikan hainbat eta hainbat leku arraroak ikusteko aukera izango dugu. Egia esan, kapitalidadearekin dakagun harremana ezin hobea da, egia esan, Kolegio Ofizial de Arkitektosekin dakagun harremana ezin hobea da, eta noski BNM eta Joaquin Vázquezekin dakagun harremana, zer esango dugu, berak ez ditu lertzen, baina estamos de acuerdo. Egia esan, proiektu honen, ez dakit nola esan, proiektu honen helburua betetzen egia eta interesgarria da, benetan zidizten degula hontan, eta nahi deguna ez da proiektu urte bateko edo 2 urteko izatea baizik eta hanka luzea eman, eta 10 urte baldin badia gero eta sendoagoa izango da, eta guk apostua egin dugu honi, nolabait bizitza luzea emateko. Eta eskerrik asko tortzeagatik, eta gehiago ez dut esan behar, hemen dakazute prestatu egun alako aldizkarian, dakazute laburpenak, eta batez ere azken horrian daude egiteragua, daude elementu guztiak, etorria zehazte, disfrutatu, pentsatu, hausnartu, eta batez ere azkarrak izan. Y ahora ya cedo la palabra a Joaquín, agradeciéndole nuevamente que haya venido aquí, pese al trancazo que creo que tiene, sí. Con lo cual el acento que ven que tiene no es de andaluz, sino de constipado. Sí, de las dos cosas. Con lo cual, pues nada, adelante Joaquín. Vale, muchas gracias, Chema. Buenas tardes. Proponemos iniciar la presentación de esta nueva edición de Arquitectura, Lenguajes Fílmicos, Cultura y Naturaleza, con una cita visual, como quizás corresponda a unas jornadas que se apoyan en la imagen filmada o grabada. Se trata de un vídeo de solo 3 minutos de uno de los últimos productos que Microsoft lanza a la sociedad global. Antes de proyectarlo, quisiéramos agradecer a Beatriz Colomina que haya aceptado la invitación de la Fundación Cristina Enea, del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro y de la candidatura a la Capitalidad Cultural Donostia 2016 a participar en esta jornada. Me gustaría también agradecer a estas instituciones y a la obra social de la Cucha la nueva oportunidad que nos han dado a BNV Producciones de desarrollar junto a ellos este proyecto. Si os parece, podemos ver el vídeo de presentación de Microsoft.
Si nos ha parecido oportuno comenzar esta presentación con este vídeo, es porque creemos que puede ayudar a comprender los problemas que en esta edición nos hemos planteado, que básicamente serían qué consecuencias pueden resultar de las intervenciones económicas, técnicas y científicas de los seres humanos sobre la naturaleza. Hasta qué punto estas intervenciones pueden perturbar los procesos naturales de forma que ya no sea posible restablecer el equilibrio perdido. Microsoft, en su visión de futuro, nos responde que en el capitalismo tardío, cognitivo o como lo queramos llamar, no existe el límite. Nos promete un futuro seguro mediante la supremacía del único sentido que en este estadio del capital necesitamos, el sentido visual, y mediante el desarrollo de su tecnología, la herramienta que nos permitirá la producción y circulación del único bien que precisamos para garantizar nuestra supervivencia, la información. Microsoft intenta persuadirnos de que no necesitamos limitarnos frente a una naturaleza que hemos dominado, que podemos modificar o destruir sin destruirnos, porque ya es posible, o lo será en un futuro inmediato, la producción de naturaleza o de al menos una tercera naturaleza. La ciencia y la tecnología actuales, nos dice la voz CISES, no pretenden comprender y reproducir los procesos naturales, sino engendrar nuevas formas de vida que nos asombren. La meta no es ya dominar la naturaleza tal y como es, sino engendrar algo nuevo, más grande y fuerte que la naturaleza ordinaria, incluida nosotros mismos. Sin embargo, no reconocer que tenemos un límite que nos pertenece y al que tenemos derecho es negarnos la posibilidad de estar separados de los demás y de nuestro entorno material. Es negar la función de relación que todo límite cumple, que consiste en una negociación con el otro o con el entorno, por la cual yo estoy ligado a él en mi estar separado. Si sobrevivo, nos dice Judy Barnes, es porque mi vida no es nada sin la vida que me excede. Lo que Judy Barnes nos quiere decir es que ningún sujeto puede existir sin un vínculo dependiente con aquello o aquello a lo que está ligado de una forma esencial. Al mismo tiempo, para poder constituirse y emerger como sujeto, este vínculo dependiente debe ser también parcialmente negado. Así pues, para poder sobrevivir psíquica y socialmente, debe haber dependencia, negación y formación de vínculos regulados por los límites. Si este sería el dilema que planteamos, las respuestas que se están dando son paradójicas y, como también dice CISES, invertidas. Si tradicionalmente han sido las corrientes de izquierda las que han reivindicado la destrucción de los aparatos estatales y el fin de las restricciones, hoy en día son estas corrientes las partidarias de un Estado que ejerza un control político que regule el desarrollo. Al mismo tiempo, y por el contrario, mientras que la derecha ha sido partidaria de unos aparatos estatales poderosos que favorecieran y protegieran el modo de producción capitalista, hoy en día esta derecha demoniza el Estado y sus aparatos como la máquina terrorista fundamental. Confiamos en que las respuestas a las nuevas preguntas que durante estas jornadas se irán despejando serán más complejas, como también lo son las reflexiones de nuestros cuatro invitados: Beatriz Colomina, Stephen Barber, Ramón Fernández Durán y Eugeni Palasmás. Beatriz Colomina, que inaugura esta noche el ciclo, lleva analizando el discurso de las imágenes arquitectónicas, sus implicaciones culturales, estéticas e ideológicas desde hace años, estudiando la relación entre la arquitectura y los medios de comunicación, situando a la casa moderna como el marco privilegiado desde donde podemos visualizar los desplazamientos contemporáneos producidos por las tecnologías de la guerra, de la comunicación y la vigilancia. Desplazamientos que, como ella ha desvelado, han cambiado la relación entre espacio público y privado, entre lo interior y lo exterior, entre lo doméstico y lo civil. En la actualidad podemos observar cómo el espacio de la familia se ha hecho visible, se ha convertido en parte del ámbito público, mientras que, por otro lado, la vida profesional se familiariza. Las empresas actúan como familias sustitutas que nos proporcionan un nuevo hogar, permitiéndonos, de este modo, prolongar de alguna forma nuestra dependencia e inmadurez. Sin embargo, en la actual situación, las empresas privadas, no alcanzadas por el poder público, lejos de proceder como familias protectoras, están tomando decisiones que nos afectan a todos, incluso al punto de amenazar nuestra supervivencia. La lógica del mercado y el lucro está impulsando a estas empresas a utilizar las innovaciones científicas y tecnológicas sin tomar realmente en cuenta los posibles efectos a largo plazo sobre el medio ambiente y también sobre la salud de la humanidad. Si algo caracteriza a la llamada sociedad de riesgo es que está continuamente y en todos los ámbitos tomando decisiones que no están basadas en un conocimiento previo y cuyas consecuencias no podemos prever. La creciente obsesión por la visión y la visibilidad también ha dado lugar a la oscura sociedad de la vigilancia.
En realidad, los instrumentos ópticos actuales fomentan la supresión de los otros reinos sensoriales, el tacto, el olfato, el gusto. Por su parte, la información sin referencia a nuestras necesidades naturales como fundamento y recurso permanente de nuestra actividad y a la cultura como forma sustancial de nuestras costumbres no siempre produce conocimiento, sino oscuridad. En el vídeo de Microsoft, dos niños se comunican a través de un muro de cristal. No hay agrado ni desagrado ante la superficie, ni desde luego tacto. La información no se percibe ni se recibe por este sentido, sino por el de la visión. Quizás el uso del cristal y de la pantalla han sido no solo el mejor alimento para que la arquitectura y las nuevas tecnologías contribuyan a realizar estas transformaciones en nuestro modelo de desarrollo, sino también la mejor forma de inyectarnos despreocupación, optimismo y confianza ante él. Como Beatriz Colomina nos dice, la arquitectura moderna es agresivamente feliz, símbolo de claridad y salud, y la casa transparente es una imagen, un sueño en forma física, el sueño de la transparencia, que es también el del deslumbramiento finalmente habitado. Muchas gracias. Pues nada, Beatriz. Encantada siempre de estar en San Sebastián, que yo creo que es la ciudad más bonita de España y quizá de muchas partes del mundo también. Es siempre tan maravilloso ver esta concha y bueno, es una cosa siempre emocionante. Bueno, muchísimas gracias por venir aquí, estoy encantada, como digo. El tema de la película, bueno, no es una película en realidad, sino que es un programa de televisión lo que vamos a mostrar. Y el tema más general en el que se inscribe esto y también el taller de mañana es la relación entre la arquitectura y los medios de comunicación, que como ya dice el programa, esta relación ha sido verdaderamente como una especie de obsesión. No solamente los medios de comunicación y la arquitectura, pero también más recientemente los medios de la vigilancia. Ha sido como una constante obsesión. En este sentido, no sé por qué no se mueve esto. Ok. En este sentido, como decía ¿hay que hacer algo quizá? Ahora se ha ido. No se mueve ni para adelante ni para atrás. ¿Ahora? No. Está atascado. Ahora sí que se ha movido. Ok. Perdón, que ahora me voy para atrás. O sea, que se inscribe en este tema de la relación entre la arquitectura y la vigilancia. Y lo que voy a hablar hoy en particular es de Philip Johnson y la televisión. De repente me ha parecido que estaba hablando en inglés. Porque tengo tal confusión siempre y uno llega de otro país y de repente no sabes si estás hablando porque a ti te da lo mismo, ¿no? Entonces lo que quería decir es que esta obsesión entre la arquitectura y los medios de comunicación me ha llegado a ver, como dice en el programa, la ventana horizontal de Le Corbusier, aquí en la casa para su madre, en las orillas del lago Le Mans, cerca de Lausanne. No puedo pensarla sin pensar en el cine, sin pensar en el formato cinematográfico del cine, lo que se hace evidente también cuando Le Corbusier tiene esta batalla, esta polémica con Perret, precisamente en las páginas del el periódico más importante de París en ese momento, en el que Perret, que era su gran maestro, le acusa a Le Corbusier de que su arquitectura no es arquitectura en absoluto, y se concentra precisamente en el tema de la ventana horizontal. Y lo que Perret no le gusta de la ventana horizontal es precisamente que la ventana horizontal, según él, hace el paisaje fuera de la ventana plano, lo convierte prácticamente en una imagen pegada al cristal de la ventana. Como esta imagen es horizontal, realmente estamos hablando prácticamente, y esto es el tema de mi primer libro de privacidad y publicidad, que por cierto lo acaban de traducir al castellano los de CENDEAC,
y la relación entre esta arquitectura y el cine. Es decir, lo que Perret le obsesiona es que él, que reivindica la ventana, la porte-fenêtre, que es esta ventana francesa, que se abre y dice que representa una persona, un hombre, por cierto, de pie, con la ventana sujeta, es decir, una figura humanista que tiene una visión perspectiva del mundo, ha sido sustituido realmente por una imagen plana y horizontal, que no puede pensarse sin el cine. Igualmente, y claro que Le Corbusier, por cierto, estaba completamente fascinado por el cine y pensaba que el cine, que la película, era el medio más adecuado para representar su arquitectura. De hecho, estos son stills, ¿cómo se llama? Fotogramas de una película que él hace en la que se mueve por sus propias casas y él mismo hace de actor, llegando con su coche, fumando y moviéndose a través de estas casas, ¿no? Igualmente, podemos decir que no podemos pensar en la casa de los Sims de los años 50 sin pensar en el gran invento de la diapositiva en color de esos mismos años. Y no solamente porque ellos representan siempre la casa con estas diapositivas, hacen miles y miles de diapositivas en color, sino que ellos hacen un film de la casa, también la casa, después de 5 años de vivir en ella, en el que no hay movimiento de cámara, son solamente el pase, digamos, muy rápido de estas imágenes que habían ido coleccionando a través de estos 5 años de vivirla. Pero se puede incluso argumentar que la visión que la casa Eames hace posible ya no es esta visión de la casa de Le Corbusier, ya no es en absoluto una visión, por ejemplo, de aquí del lago como la de Le Corbusier. Podrían haberlo hecho porque están en Santa Mónica y la primera versión de la casa de los Sims es precisamente esto, una plataforma horizontal mirando a Santa Mónica, mirando al océano, ¿no? Pero de repente cambian de idea y acaban con esta casa cuya visión es siempre mucho más calidoscópica, no hay una visión directa del mar, el mar se puede ver en alguna de estas imágenes, pero es solamente de refilón y parte de una imagen mucho más calidoscópica y en color del mundo. Igualmente se puede decir que yo creo que lo que llamamos aquí el ventanal panorámico y los ingleses llaman el picture window, no puede separarse de la casa de mediados del siglo XX, la casa americana de mediados del siglo XX, creo que es inseparable de la televisión. Esto por decirlo todo muy rápido. En cualquier caso, digamos que las ambiciones de la arquitectura moderna de disolver la línea entre dentro y fuera se realizan precisamente absorbiendo las últimas realidades de la comunicación. Y naturalmente y espero que podamos hablar de eso también en el taller, conforme los medios de comunicación avanzan, también hay una arquitectura que responde, una vez más, a los medios de comunicación más avanzados. Pero hoy nos vamos a quedar aquí en los años 50. Entonces, volviendo sobre el tema, si la comunicación es básicamente traer el fuera adentro, por ejemplo, a leer un periódico y para enterarnos de los hechos mundiales que entran de esa manera en nuestra vida, o llevar el dentro afuera cuando mandamos una carta, y no es, yo creo, casualidad que en esto, que es un anuncio para ventanales panorámicas de la compañía Pella Windows, sea un cartero precisamente la figura que llega aquí a esta casa con estas dos niñitas sentaditas ahí con las dos muñecas, que es un poco también una imagen un poco, ¿cómo diríamos?, creepy, ¿no? No sé cómo se dice en español, como, pues bueno, aquí qué pasa, ¿no? Pero en realidad está claramente indicando que el cristal representa este acto de comunicación. Y a medida que los medios de comunicación se hacen más fluidos, las paredes también de alguna manera se disuelven. La cuestión de hoy ya es casi como disolver el cristal mismo, que es la última y delicada línea entre el dentro y fuera. La búsqueda incesante de una mayor fluidez entre el dentro y fuera ya no es simplemente un impulso a la transparencia, como veremos mañana. La caja de cristal se ha convertido en algo completamente diferente. Y para mostrar esta transición iré de la casa de cristal canónica de los años 50, representada, por ejemplo, en las casas de Philip Johnson, que vamos a ver hoy, o la casa de Farnsworth de Mies, al trabajo, por ejemplo, de Sana, de Kazuyo Seijima y Nishizawa. Y esta transparencia, que ya no es transparencia, sino que esta especie de como una especie de
una cosa mucho más atmosférica, ¿no? Y en términos de tecnología iremos de los rayos X y la televisión a las formas de vigilancia en la ciudad de hoy. Eso es mañana. Pero hoy, principalmente, vamos a tratar de presentar o de enfocar el tema de este programa de televisión. Yo creo que a cualquier arquitecto que le nombren Philip Johnson enseguida piensa en la Casa de Cristal, ¿no? Es casi inevitable. Y la idea de esta presentación es la de preguntarse, ¿qué pasa si como historiadores, como críticos, abandonamos nuestras fuentes tradicionales de investigación, como son las revistas de arquitectura o los libros, los múltiples libros que se han escrito sobre Johnson o los múltiples artículos sobre la Casa de Cristal, la montaña de referencias a otras obras, etcétera? ¿Qué pasa si en lugar de eso miramos a la cultura popular, a los, por ejemplo, 20 o 30 programas de televisión completamente desconocidos en los que Johnson aparece desde los años 50? Y, como digo, no es que no los conozcan, es que además han desaparecido, porque es muy difícil encontrarlos. Para encontrar fue una cosa complicadísima. En los archivos del MoMA descubrí que había un par de cosas en vídeo que digo, bueno, esto es televisión. Y entonces les preguntas que si lo puedes copiar y dicen que no, porque no tienen los derechos, naturalmente, ¿no? Bueno, aquí ¿qué pasa con el agua? Vamos a ver. Y entonces vas al Museo de la Televisión y también te dicen lo mismo. Y en cambio las compañías de televisión pues han tirado todas las cintas y ya porque no las mantienen. Total, que eso se ha convertido en una cosa muchísimo más complicada que cualquier otra fuente de referencia. Lo mismo me pasó cuando intenté trabajar sobre Le Corbusier y la televisión. Voy a la Fundación Le Corbusier y los de la Fundación Le Corbusier, que presumiblemente lo tienen todo ahí, dicen, no, él nunca hizo ningún programa de televisión. Bueno, creo que algo cuando se murió, que tenemos una cinta por ahí, bueno, voy y miro por la cinta, bueno, la muerte, muy interesante, un funeral de Estado increíble, con muchos ceremonial y muchos caballos, como una cosa del siglo XIX, una cosa increíble. Pero bueno, no había nada de él. Y entonces, bueno, como ya estaba allí y había venido de Nueva York, pues me pongo a mirar otras cosas, ¿no? Y entonces me miro en la correspondencia y me doy cuenta que hay una cantidad de cartas increíbles del BBC, de la televisión francesa, la televisión italiana, y además facturas que he pagado de la entrevista, del no sé qué, que muchas gracias, que usted estuvo brillantísimo. Digo, ¿pero cómo que no hay televisión? Claro que ha hecho televisión, no solamente ha hecho televisión, ha hecho mucha televisión, Le Corbusier. Y entonces empezó todo el proceso de tratar de encontrar a la BBC tal y cual. Pues lo mismo con Johnson. Total, con estos dos programas de televisión que el MoMA decía que no los podía copiar, que no podía no sé qué, de repente veo esta señora que vais a ver aquí enseguida, y digo, me apuesto que está todavía viva. Y estaba. Me miro en las guías de teléfono y me encuentro con esta señora viviendo en Madison Avenue con 95 años, encantada de la vida de que la fuera a ver alguien, porque claro, estas siempre están contentísimas, que ya se piensan que se ha olvidado todo el mundo, ¿no? Y ella tenía una copia de este programa de televisión que había hecho con Philip Johnson en los años 60 y 70, y que después otra cadena de televisión hizo una recopilación de estos tres, los redujo y lo convirtió en un programa, creo que es de 1 hora, que es el que vamos a pasar hoy y que existe en el dominio, vamos, que se puede todavía adquirir, pero es uno de los poquísimos casos en los que se puede encontrar. Bueno, pues entonces, como decía antes, ¿qué pasa si dejamos de lado todas las cosas académicas de siempre, todos los libros y los artículos sobre Johnson, y empezamos a ver solamente la cultura popular? Johnson en Life Magazine, Johnson en Vogue Magazine, Johnson en la televisión. Y en particular, por anunciar ya la hipótesis, la voy a dar por adelantado, sería que la Casa de Cristal fue realmente hecha para la de televisión, made for TV, ¿no? Y que Johnson himself estaba hecho él mismo para la televisión, que es el primer arquitecto que realmente entiende la televisión. Le Corbusier es el primer arquitecto del siglo XX que entendió los medios de comunicación de su tiempo, pero se queda ahí, se queda en la televisión, intenta, realmente le fascina. Y llega a escribir que no, que la televisión realmente ahora va a reemplazar, tan entusiasta había sido del cine que tiene que ponerlo por escrito, ¿no? Que la televisión va a reemplazar a